Me encantaría que por favor Oda haga un One Piece, un seinen de verdad y que pueda ser explícito. No, no creo que funcione. Porque si tú quieres hacer un seinen, o sea, One Piece tiene que tener sus loqueras, sus absurdeces. Por eso es divertido, ¿no? Es la construcción de mundo y todo, pero un seinen es demasiado sobrio. Los seinen... Porque un seinen no es seinen nada más por la violencia. O sea, un seinen es seinen por la narrativa. Entonces, One Piece de seinen quedaría de pronto más en el olvido, diría yo. Creo que... Y no digo que los seinen estén feos, pero de pronto parte importante de One Piece es el elemento fantástico, el elemento de ese tipo. Entonces, o sea, que es profundo, pero que te sorprende. Creo que eso es importante. O sea, para mí algo muy importante de One Piece es que su profundidad es algo que sorprende. No es algo que, digamos, te esperabas. Bueno, a mí me gusta mucho ese shock de cuando estás viendo una historia que parecería ser como tontita y divertida y así, y luego de repente, a ver, espérate. Entonces creo que One Piece funciona mejor como con esas pequeñas dosis de temas fuertes que precisamente tienen más impacto porque son pequeñas. O sea, como que dices, te puso la cosa dura. Creo que cuando por ejemplo, un anime abusa mucho de lo violento, termina desensibilizándote a lo violento. Por ejemplo, ahorita con lo de Brogy, o sea, en One Piece esto no pasa muy seguido. En One Piece esto no pasa muy seguido este tipo de... Entonces dices, wow, o sea, esto es grave. Entonces, si de pronto One Piece fuera mucho más violento, le quitaría seriedad a los... O sea, si todo el mundo pierde brazos y, y escenas crueles y todo el tiempo, ¿cómo le haces cuando realmente hay un momento grave? O sea, ya, ya no dices, no es para tanto. Lo mismo, es como por ejemplo en Dragon Ball. Si todos los personajes pueden destruir el planeta, entonces cuando uno es muy poderoso y dice, con este ataque podría destruir el planeta, es como, o sea, sí, Yamcha podría destruir el planeta con un Sokidan, o sea, no te dice mucho, ¿no? Entonces, mmm, digamos, creo que el Seinen funciona bien cuando la violencia no va a estar a niveles estratosféricos, porque la violencia va muy de la mano de una narrativa muy realista. Por eso es Seinen, ¿no? Es menos fantasioso, más realista. Entonces, la violencia fantástica tiene ese componente de magia en donde dices, bueno, no es violencia de verdad, por decirlo de alguna manera. Pero cuando te lo aterrizan mucho a la realidad, a las limitaciones humanas y todo esto, entonces se siente más feo. Creo que eso es... Creo que, y One Piece sabe entrar en ese territorio con muchos momentos en donde tiene que tomar, digamos, de la crudeza de la realidad para darle forma al mundo de One Piece, pero, pero no es el protagonista de la crudeza de la realidad en el mundo de One Piece para que siga siendo fantástico. Entonces sí, no estoy de acuerdo con que One Piece estaría mejor siendo un seinen. Creo que One Piece está bien siendo un shonen, porque entonces tendría que dejar de ser fantástico, porque si no quedaría como chocante siendo un seinen. Explico, o sea, no podrías tener las caras locas y eso porque dirías, en un mundo tan horrible, en un mundo tan injusto y todo, o sea, que hacen estas payasadas, ¿no? Se sentiría raro. Bueno, esa es mi opinión. Es nada más mi opinión al respecto. Cada quien puede pensar lo que quiera, pero yo creo que One Piece está bien siendo como es. O sea, honestamente creo que One Piece me encanta porque es como es. Porque está en la Shonen Jump y porque Oda lo escribió como lo escribió. Y si acaso uno podría decir, bueno, de repente una que otra no muerte, tal vez sí debió haber sido muerte, ¿no? Como en el live action que sí mataron a Merry, que Pell sí se hubiera muerto, que Pound sí se hubiera muerto.
Pagaya. O sea, no es que los quiera muertos. O sea, de hecho sentí un alivio cuando Pagaya estuvo vivo. Me acuerdo mucho de Pagaya. Me dolió mucho su muerte. Pero precisamente el que te dejaran así hubiera elevado en cierta manera, ¿no? Pero bueno, eso no haría seinen a One Piece. Simplemente lo haría un shonen que se siente como que las cosas están más en peligro. Pero desde Marineford yo creo que Oda nos dijo, a ver, es que sí hay peligro, ¿eh? No se la crean tanto. O sea, sí hay no muertes y de repente, pero no sabes cuándo. No sabes cuándo. Y luego en Guano, donde Oda dijo, ah, sí, voy a matar a Iso. ¿Por qué? Porque quiero. Y es como, ¿por qué, Oda? No, lo hiciste horrible. Pues sí, pues se murió. Pero bueno. Dice Kanshoki, Seinen y Shonen solo son una etiqueta. One Piece pudo haber hablado de los Gyojin siendo Shonen. Ah, no, sí, o sea, no estoy diciendo que Seinen tiene que ser como que dibujos hiperrealistas y todo así de que en el Japón feudal o en el planeta Tierra. O sea, no tanto a eso, pero el Seinen tiende a tener una narrativa más sobria. Porque, digamos, no es como que, es violento, es Seinen, ¿no? Porque también está el género gore. Y el género gore no es Seinen porque a veces también tiene su buen grado de ridiculez. Ah, desde mi punto de vista, un Seinen que precisamente hace alusión como a temas. O sea, no es que, Elfen Lied es un Seinen, ¿no? Porque, o sea, pues no. O Higurashi no Naku Koroni es un Seinen, ¿no? Son más clasificados como el género del terror, ¿no? La diferencia entre un Seinen y el género de terror es que el género de terror tiene su propia irreverencia y el Seinen intenta que esa violencia tenga. Y a veces no es ni violencia, a veces es que es una temática abordada desde un punto de vista más realista y más pesado. O sea, Seinen no es equivalente a violencia, o sea, eso es gore, eso es terror gráfico, o sea, tú puedes tener un anime que sea Seinen simplemente porque trata ciertos temas de formas sobrias, al menos en mi experiencia. Dice Andrés Tempesting, no me ha leído como en 5 streams, ya creo que lo hacía a propósito. No, pues ahorita es más que nada porque ha habido bastantes comentarios. Hay hasta romcoms en Seinen, sí, ¿no? O sea, el Seinen es un género que abarca. Y la gente que no saca Evangelion de Seinen. Pues es que de pronto podrías decir tú cómo clasificas las cosas, ¿no? Eh, porque Evangelion sí es muy psicológico. Y aparte también yo creo que luego la gente quiere mm, como estructurar las obras de manera que, ¿cómo decirlo? Cuando dicen de pronto que, se volvió Seinen. A veces la gente como que lo quiere decir como en el sentido de se volvió cool. Porque es más maduro, es más cool. Pero no, o sea, no es que el seinen sea el papá cool del shonen. No es que la violencia gráfica sea la versión cool de la violencia fantasiosa bajada de tono. O sea, creo que precisamente como les digo, o sea, si vas a ver una, como ahora con lo de Brogy, es porque estás viendo la crudeza, la forma de actuar de Imu, ¿no? La estás contrastando. Pero no se trata de que, le volaron la cabeza y se cayó así como la de Summers. No salieron el esófago y entonces no está tan padre. Pues no, eso ya es morbo. No enaltece una obra el que le metan violencia. La violencia tiene que tener un propósito, que normalmente es contrastar con el resto de la obra o de plano tener un ¿cómo decirlo? Un componente irreverente o componente de que es el género gore y todo. Este, y tal cual puede ser que está ahí por morbo.
O sea, a veces que una obra sea violenta no es tanto por un sentido narrativo, es porque quiere morbo. Es como el fanservice, ¿no? Es un fanservice, pero no sexual. Digo, sé que hay gente muy enferma, pero me perturban. Pero dices tú, un escotote como los que a veces avientan Robin y Nami o así, no está aportando a la trama, es solamente un fanservice, ¿no? Es solamente una morbosidad ahí para atraer vistas. A veces la violencia es así, pero de pronto, mm, con el fanservice yo creo que nadie dice, uy, sí, escotes, este, esto hace a la obra muy, muy madura, muy elevada, ¿no? Pero con la violencia por alguna razón, sí es como, uy, violencia, ¿no? Esta obra es otro nivel, ¿no? Esta obra no es para niños. Yo no veo por qué el epíteto no es para niños la hace mejor, o más madura o más intelectual. Honestamente, no, no lo considero de esa manera.